Saludamos a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en salud pública, ¿no? Para conversar temas que están vinculados a la salud, pero también temas que son inherentes a la vida política, social y económica del país. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Antes de conversar sobre su reciente artículo, ¿no? El cambio de gabinete y la salud, me gustaría un poco darle una mirada al tema de contexto político, ¿no? Si bien es cierto, la semana pasada hay una recomposición en el gabinete con la salida de Guido Bellido, ha ingresado Mirta Vázquez, pero también hay cuestionamientos ya al interior del gabinete que nuevamente le echan sombras, ¿no?, a la gestión gubernamental, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, por favor, porque esto de una u otra manera tiene un efecto justamente en la vida diaria de los peruanos, ¿no? Efectivamente, el día viernes en que publicamos el artículo, hacíamos esa reflexión de cómo, en qué circunstancias se encontraba el país en el momento del cambio de gabinete. Y aquí nosotros habíamos señalado que los 7 nuevos ministros que habían entrado en el nuevo gabinete iban a tener serios apuros en implementar sus políticas. No hablaba solamente del tema de que ahora ha salido ya con mayor fuerza a la luz. Hablaba educación, interior o cultura. Hablaba también con los otros ministerios y me refería en este caso, que lo vamos a ver al final, el tema de la salud. Pero en el cambio ha tenido algunas implicancias serias. ¿Por qué motivo? Por 2 aspectos esenciales. En primero, por la oposición vehemente que ha hecho el Partido Perú Libre, pero por otro lado también por la participación de un miembro activo de Acción Popular. Eso significa que la pérdida del número de congresistas que va a tener el oficialismo en el Congreso de la República, piensan compensarlo de alguna manera con la contribución de los congresistas de Acción Popular. Y esto habría que verse. Creo que inclusive este apuro en generar el día de hoy un día feriado adicional para hacer una semana larga para promover el turismo, cosa que es contraproducente para el tema de la salud y todo el tema que tenemos a puertas por una probable tercera ola. Sin embargo, ha salido como objetivo simplemente prorrogar un día más esas contradicciones que hay al interior de las bancadas. Es probable que el día de hoy todas las bancadas estén reuniéndose interinamente para ver cuál va a ser la posición frente al cambio de gabinete. El primero de ellos, creo que la contradicción mayor la va a tener Acción Popular, y la segunda va a ser Perú Libre. Pero creo que esto configura un escenario similar al anterior, que no ha cambiado la esencia. Se sigue pensando en que hay ministros que tienen serios cuestionamientos, y por otro lado el Congreso de la República insiste una vez más en que estos ministros salgan de la esfera. Pero lo que sí observamos, y esto es claro, que tanto el sector cultura como el sector educación son claves para el gobierno, ¿no? Como en su momento, en épocas pasadas, era clave para la Iglesia Católica mantener sus ministerios, porque era obvio que era la educación religiosa de los niños en el país. Ahora también es clave para este sector mantener ambos ministerios. Ahora, en ese análisis que usted nos traza, doctor Cuba, la confrontación va a seguir, ¿no? Porque hemos visto ayer a un ministro del Interior defender a rajatabla hechos que han sido mostrados por la prensa, ¿no? Una foja curricular nada limpia, que se quiere, ¿no? Además, contradicciones en el tema muy sensible, como es el tema del narcotráfico, ¿no? Incluso ya se habla de que está frenando el tema de la interdicción, ¿no? Se habla incluso que uno de los horizontes sería dejar sin efecto la participación de la DEA y USAID, ¿no?, en las actuales circunstancias. En el caso de educación, usted lo ha dicho, ¿no?, ayer, y esto no es un problema de los congresistas, no es un problema tampoco de la oposición política, ¿no? Ahí están, ¿no?, la forma como actúa el ministro Gallardo, ¿no? Y así le puedo citar, ¿no? Esto va a seguir abriendo esta confrontación y va a ser muy difícil que el actual presidente del Consejo de Ministros pueda generar consenso mínimo.
Sí, mira, aquí hay tres tipos de controversias o contradicciones. La primera de ellas tiene que ver el gobierno con la oposición, que esa es una primera controversia, pero la segunda es la controversia que ha surgido al interior del propio gobierno, que ahora se ha agudizado más que antes, más que antes. ¿Por qué? Porque ahora ha tomado la presidencia del Consejo de Ministros un partido que ni siquiera ha pasado la valla. Estamos hablando Frente de la Amplio. presidenta del Consejo de Ministros de Frente Amplio que no ha pasado la valla, y claro, sin haber pasado la valla se hace del gobierno. Pero esta posición lleva a que al interior del gabinete haya contradicciones serias. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura, usted va a tener la propuesta que hace el gobierno, que es un Estado, las culturas y el Estado plurinacional, por un lado, frente a la otra posición que va a tener usted del propio gobierno, que es fortalecer lo que es los museos, la vivencia, la memoria de la violencia en el Perú, etcétera. Igual va a pasar en el tema minero. En el tema minero usted tiene una contradicción que tenía usted con el gobierno, que es la empresa con los trabajadores y la población. Ahora va a tener usted la empresa con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, entre comillas, que es por donde viene la ministra, la presidencia del Consejo de Ministros. En el caso de la educación, usted tenía una educación que va en contra de la SUNEDU y la reforma que se originó en el periodo del gobierno de Ollanta frente a una presidencia del Consejo de Ministros que sí sostiene esa reforma junto con algunas organizaciones de la sociedad civil e inclusive con el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de Produce, la cosa es grave, porque ahí tenemos a un ministro que proviene de Acción Popular, que tiene una larga trayectoria en la gestión y logística. Sin embargo, ahí tiene que ver enfrente todo lo que es los protocolos que se dieron durante los dos regímenes anteriores para la reactivación económica y también la pesca. Y ahí también va a haber serias contradicciones con lo que se tiene en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí más bien es una contradicción más hacia la derecha. Y por último, creo que lo que más me preocupa a mí desde mi área de investigación es el tema del sector salud. Porque hoy usted tiene ahí dos grandes posiciones. Por un lado, tenía usted la posición que tiene el gobierno, que venía ya implementándose con Iber Maraví y Mario Carguapoma en salud, que era el tema de la seguridad social universal, frente a la propuesta que trae la presidencia del Consejo de Ministros, que es el aseguramiento mercantilista, que tiene también esa propuesta el ministro de Economía y Finanzas, y en este caso va a tener que decidir el ministro de Salud. Pero el cambio que ha hecho de gabinete el día de hoy o ayer en el peruano, que ha salido jefe de gabinete, que es una persona que también contribuyó para el aseguramiento, la política del aseguramiento, se nota claramente que vamos a tener en próximos días, una enorme controversia en relación a salud. Ya no solamente va a ser el tema de la corrupción que se va a plantear, o va a ser el pretexto para intentar generar una serie de cambios al interior de salud que pongan en riesgo la sobrevivencia misma de la institución como una institución de seguridad social. Ahora, en este tema del aseguramiento universal, que es una de las propuestas que se ha planteado en los últimos años y que la ha enfatizado, ¿no?, el propio presidente Pedro Castillo, ¿no? Más de los 60 días de gestión no se ha tocado el tema, el ministro Ceballos no lo ha tocado, ¿no? El propio Carguapoma, de una manera muy tangencial, tocaba el tema. ¿Usted cree que ahora esto va a tener un viraje? ¿Que esto va a tener ¿se va a acentuar? Claro, mire, lo que sucede es que mucha gente se confunde y cree que seguridad social universal es lo mismo que aseguramiento universal. Y son dos conceptos que tienen dos contenidos distintos. En el caso de la seguridad social universal es el sistema que mantiene hoy día de salud, que es un sistema solidario, y hay aportes, los que más claro aportan, los que más aportan subsidian a los que menos aportan y hay una atención para toda la población. Y ahí no hay cobertura, se atiende a todos, de todas las enfermedades, desde un simple uñero hasta un cáncer o un trasplante de hígado. En el caso del aseguramiento, no, es la lógica de comprar servicios. O sea, ya hay un fondo y solamente compras servicios o compras prestaciones médicas para darle a tus afiliados. Pero para eso necesitas una póliza.
y en esa póliza hay un listado de enfermedades que dice, estas enfermedades te cubre, estas enfermedades no te cubre. Y la población, por ejemplo, en estos momentos tiene un problema serio con el cáncer. El aseguramiento solo cubre 4 enfermedades, 4 cánceres, tipos de cáncer. Cuando la población se enferma de otro tipo de cáncer, tiene serios problemas si es que no, ¿por qué? Porque no está en el plan, no cubre el CIS, no le cubre esa atención. Entonces ese no es un programa integral, no da lo que se llama la integralidad, y además, en un mercado sumamente pequeño de la salud, que sea un mercado privado, sobre todo la mayoría del mercado es público, entonces aquí lo que ocurre es un trasvase de recursos directamente porque las licitaciones o las compras de servicios se hacen casi a dedo. En consecuencia, este sistema estaba en seria controversia, lo que se implementó durante el gobierno de Ollanta. Se ha intentado varias veces implementar este modelo del aseguramiento, pero no ha tenido efecto hasta la fecha. Como yo lo he señalado, es un parto obstruido, porque no acaba de salir el tema de este aseguramiento, pero esta contradicción se va a llevar ahora al gobierno. El gobierno va a tener que decidir si es que de una vez destruye salud, destruye la concepción de la seguridad social universal y pasa al otro modelo, y esto puede ser que genere serios aprietos al sector salud. Pero hasta el momento, sobre ese tema, el ministro de Salud no ha dicho una sola palabra. El ministro más está dedicado al tema de la COVID, lo cual no está mal, ¿no? Pero en este tema lo he escuchado poco o casi nada, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Lo que yo señalo es que este cambio de gabinete va a tener que tener impacto en esa contradicción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ministro de Salud no decía nada, ahora va a tener que decir, porque hay una primer ministro o una presidenta del Consejo de Ministros que tiene esa idea. Hay un ministro de Economía y Finanzas que es Pedro Franque, que tiene esa idea, y lo más probable es que esa idea entre en el tapete, porque ahora tenemos una nueva ministra de Trabajo, donde está escrito de Salud, está escrito al Ministerio de Trabajo, y la nueva ministra es posible, y aquí habría que ver qué piensa ella, porque no conocemos su trayectoria en el sector salud, va a tener que decidir cuál va a ser el apoyo, cuál va a ser la decisión política que tenga su sector en este sentido. Lo que yo sí creo, más bien, es que debido a la correlación de fuerzas que hay actualmente en los diversos sectores, de los cambios que se han hecho, las contradicciones son mayores de las que había en el gabinete anterior. Y ahora viene estas contradicciones internas van a ser gravitantes a la hora que se relacione con la contradicción externa que tiene tanto en el Congreso como en la sociedad. Ahora, y aquí hay un hecho que conviene abordarlo, doctor Cuba, ¿no? Usted ha citado lo que puede ocurrir con la bancada de Acción Popular, lo que puede ocurrir con la bancada que ya se conoce, ¿no? De la centro derecha, ¿no? Estamos hablando de Fuerza Popular, estamos hablando de Renovación Popular, de Avanza País, un poco con el apoyo de Alianza para el Progreso, pero lo que no estamos tocando es el pronunciamiento reciente de Perú Libre. Ha dicho, vamos a respaldar al gobierno, no al gabinete. Con claridad lo han dicho, vamos a respaldar al gobierno, no al gabinete. A Pedro Castillo lo respaldamos, al gabinete no. Claro, la pregunta es cómo se traducen votos en el momento de eso, y eso en votos va a ser, o se abstienen, lo más probable es que se abstengan en la votación, y al abstenerse son 44 votos ahí, que son fuertes, y los otros lados se oponen, entonces eso va a quedar en el limbo, o de lo contrario, le van a dar una confianza pírrica. Pero hay que tomar en cuenta también que otros partidos han señalado, todos prácticamente le han pedido que cambie 2 ministros por lo menos, ¿no? Y en eso es el problema, decíamos, que nos encontramos de nuevo. La pregunta es, ¿todo esto qué tiene de fondo? Lo que dijo el presidente Castillo cuando lanzó la segunda reforma agraria. Seguimos con la Asamblea Constituyente. Segundo, ¿qué tiene de fondo? La recolección de firmas para el partido político magisterial. ¿Qué tiene de fondo? La recolección de firmas para la Asamblea Constituyente. Y además, ¿qué es esto? Esto es simplemente todas las contradicciones que hay dentro del gobierno debido a que hay un liderazgo un poco disminuido que hace que algunas fuerzas laterales se expresen con mayor fuerza.
Ahora, a propósito del tema que usted toca, ¿no? El tema de Asamblea Constituyente. El último viernes fue entrevistada en Televisión Nacional de Perú Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, y ha dicho que el tema de Asamblea Constituyente no es prioritario, ¿no? Entonces tenemos dos discursos a la vista, ¿no? Uno, en que se ve en las calles cómo están trabajando, ¿no? Cómo están recolectando. Y por otro lado, una presidenta del Consejo de Ministros que confía en lo que le ha dicho el presidente, que no va a ser prioridad, ¿no? Otro enfrentamiento que sigue generando más incertidumbre, ¿no? No, yo creo que no son dos discursos distintos, Si sino no, son dos tiempos distintos. Eh, Cuando uno habla de la Asamblea Constituyente y el momento constituyente, no significa que tú has quitado la bandera de la Asamblea Constituyente. Significa simplemente que en estos instantes no hay condiciones para eso. Y claro que no hay condiciones porque no tienen todavía las firmas. Tienen que recolectar 2,5 millones de firmas. Cuando tengan las 2 millones de firmas y cuando estas estén validadas por la OMPE, ahí vamos a entrar en ese siguiente espacio que va a ser el momento constituyente. En estos instantes la prioridad que tiene el gabinete es obtener la confianza. Y va a tener que ajustar las actividades de gobierno para el tema de la confianza. Pero ambas son idénticas. No nos olvidemos, y aquí hay que ser muy claros en esto, que no es posible que inclusive el partido que no pasó a la valla, que en este caso fue Frente Amplio, pueda arriar sus banderas al interior de su propio partido, que probablemente esté reconstituyéndose, buscando firmas también para reconstituirse. ¿Por qué? Porque en el mes de abril de este año también ellos presentaron un proyecto de ley para la reforma constitucional, para la Asamblea Constituyente. Entonces, todo eso está en la misma ruta. Ahora, creo más bien que lo que tendríamos que no es exigirle a la presidenta del Consejo de Ministros si es que va o no comprometerse con la Asamblea Constituyente, porque ella lo dijo, no es el momento ahora, no hay momento constituyente, hay que esperar. El problema es qué hacemos qué hace el partido político Perú Libre recolectando firmas. Ese es el problema. Y esto no se va a resolver en este gabinete ni en el corto plazo. Esto va a ser un tema de por lo menos 2-3 meses. Creo que noviembre y diciembre van a ser momentos difíciles para el tema de zanjar esta contradicción que tiene el gobierno. Yo creo que tal como está la situación el día de hoy, tal como está la situación, las controversias están casi idénticas como fueron antes del cambio de gabinete. Y esto va a ser una seria complicación para el gobierno. muy bien, doctor Herbert Cuba. Como siempre, un grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR. Muy gentil, muy amable. Buen inicio de semana. Muy agradecido. Un abrazo una vez más. Gracias.